Bueno, esto ya está grabando. So we're already on the record. Yo siempre empiezo las entrevistas. Bueno, buenas noches. Bueno, Eric. Good ¿Cómo evening, estás? Eric. Sí, How are sí. you? Sí, bueno, yo comprendo, la mayor comprendo, el español comprendo, sin problema. ¿Estás bien? Sí, mucho. Yo empiezo siempre las entrevistas Sí. preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Porque en el caso particular, now I'm speaking Spanish. No. Okay, in the specific reason, in the specific example of this film, it's great fun, to express yourself, to criticize, with very small means. A documentary is a very cheap, probably the cheapest way of making films. And to be able to say what you think, to show what you feel in a way that is very private, but it ends up being very public, like the audience watching now the film. It's really, really rewarding. It's really rewarding. It's a great feeling of empowerment. But also, the interesting thing doing documentaries is that although you're a very small team, very few people, very small means, you can really influence. You can really participate in a cultural project of changing things. And I really believe that works with film, because film changed my life, and I'm sure that my films can change life too. Bien, ahora estaba empezando ya a hablar en español, pero pasando al inglés, en este caso en concreto, en el de esta película, porque es muy divertido, creo que es muy divertido expresarse uno mismo y poder incluso hacer crítica de una forma muy barata, con pocos medios. El documental es el medio de expresión y de hacer cine más barato, y puedes decir lo que piensas, demostrar lo que sientes de una forma que es muy privada, pero que luego también es pública cuando la audiencia, el público ve el documental. Así que realmente es muy satisfactorio y te sientes muy empoderado. También en el caso de los documentales, lo interesante es que con muy pocas personas, poco personal, como decía, pocos medios, puedes tener una gran influencia realmente, puedes participar mucho en el proyecto cultural de cambiar las cosas, y yo creo que el cine puede cambiar las cosas, porque de hecho ha cambiado mi vida. Great, you're a professional interpreter, I can hear that. Yeah. Hiciste una película sobre la muerte del Che Guevara, pero lo que que es una película sobre la memoria histórica, sobre algo que se ha convertido en un icono del siglo XX, pero lo que más te interesa en tu cine, con las otras películas sobre el consumo y idiocracia, es hablar sobre las relaciones humanas y sobre cómo nos reflejamos en los medios de comunicación, por ejemplo. Why? ¿Por qué ese interés o esa preocupación en retratar esos mundos? I think I need to be sure about I think I got the most of it when you talked about Para estar seguro quería la interpretación. Yeah. Bueno, you made a film about the death of the Che Guevara, yeah. This is a film about historical memory, and about an icon of the 20th century. But when I think about your other films, Idiocracy and the film on consumption, you show that you're more interested in human relationships and the media influence. Why this interest? I grew up in Italy in the 80s, when television really became the strongest cultural, powerful medium in my life. And I realized later that this was almost like a project of a madman, of Berlusconi. And I remember really the feeling of being a passive consumer of television in that case, but that is really what we're all supposed to be, passive consumer. We're supposed to sit down and just unilaterally absorb things, media, and in that sense, media has always been a reference point to me. How topics are told, how consumption is told, while consumption is told very much through advertising. So again, you have
this feeling of empowerment, of being able to make your own version of it. The same thing, you know, with my own time. You know, I'm interested in my own time. You know, the things that are often overtold by media, but I try to tell these stories very much from my own personal experiences, and my own personal experience is very much a question of human relationships. You know, I am defined by that. I'm defined very much by the interaction with my friends and my family and so on, and I'm very interested in this tension between this big question that could be like Guantanamo or the Swedish theory of love, and my own private life. Bien, yo crecí en Italia en los años 80 y era un momento en el que la televisión se convirtió en el medio más potente, más poderoso de comunicación. Y bueno, luego me di cuenta de que esto formaba parte del proyecto de un loco, de Berlusconi. Yo era un consumidor pasivo y se suponía que todos teníamos que ser consumidores pasivos. En este caso era de la televisión, pero se suponía que todo lo teníamos que absorber de forma unilateral. Así que en este sentido los medios de comunicación siempre han sido para mí un punto de referencia. Ver cómo se cuentan las cosas en los medios, los temas y el consumo, que en los medios es principalmente a través de la publicidad como se cuenta. Así que de nuevo volvemos a hablar de el poder, de cómo de empoderado me siento al poder dar mi propia versión de mi propia época. Me interesa mucho cómo se habla de las cosas en los medios y cómo de algunas cosas incluso se habla demasiado, se magnifican. Yo intento explicar las historias desde mi experiencia personal y ahí es donde entran las relaciones humanas. Las relaciones humanas me definen mis relaciones con mi familia, con mis amigos, y me interesa entonces la tensión entre esas grandes cuestiones como Guantánamo, y la teoría sueca del amor que interactúan con las relaciones humanas. You're great. You're better than me. Thank you. Cuando he escrito la crítica, o sea, no he hablado de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Sí. Pero parece que estaba explicando tu película, nos estaba explicando el futuro hace 80 años. Sí. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto ser felices y aparentemente tenemos cubiertas las necesidades económicas? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué crees tú que nos cuesta? Cuesta significa que... Why is it difficult for us? Okay. Oh, these are big questions. It's a big question, you know. Son grandes preguntas. You know, when you look back in history, people have chosen to live their own life and accept ideas that were normal for them in a way that can look very funny after you know. You can look back at why people joined you know, the idea of Nazism, for example, or fascism, and it's very easy in retrospect to say, well, they were wrong. But I'm really sure that we are also doing choices in our life now that will look completely bizarre later. So the challenge for me is to really try to grasp these wrongdoings or these bad choices while they're happening. It's very difficult sometimes because we're all really products of our societies. For me, in my own personal case, growing up or living in two countries has been very beneficial because I've learned that something that is completely normal in one society can be completely abnormal in another one. And this has taught me to always be humble, you know, to always question and never be sure that the things I've learned, that the things I believe are true, are really true in the end. And it's the same thing with the whole question of welfare, of liberty, of modern life, which is free from troubles and free from people. That is a big promise of happiness today. But with my film, I used the most modern country in the world, which is Sweden, to question the direction of progress. Because I think we can look into the future, looking at the lifestyle of Scandinavia today.
bueno, si echamos la vista atrás a lo largo de la historia, la gente vivía su vida aceptando como normales ideas que hoy en día nos parecen muy graciosas. Es decir, con la perspectiva nos es muy fácil echar la vista atrás y ver cómo era fácil abrazar el nazismo o el fascismo, y hoy tenemos muy claro por qué eran opciones equivocadas. Pero yo creo que hoy en día también se están llevando a cabo elecciones que son bizarras, que con el tiempo veremos que son bizarras, y el reto para mí es abordar por qué se están tomando esas opciones. Creo que es difícil porque nosotros estamos todos orgullosos de nuestras sociedades, y personalmente a mí vivir en dos países me ha ayudado muchísimo, me ha beneficiado muchísimo, porque pude aprender que lo que era normal en una sociedad era raro en otra, y eso me ha enseñado humildad, me ha enseñado a cuestionar las cosas y a no dar las cosas por seguro, porque te das cuenta de que lo que aprendes que es verdad en un sitio puede que luego no sea realmente tan cierto, y eso se aplica a las ideas de bienestar, de libertad y de vida moderna, que hoy en día vida moderna simplemente es vivir sin problemas, pero también sin personas. Esa es la promesa actual de la felicidad. Y yo utilizo el ejemplo de la sociedad más moderna actualmente, Suecia, para cuestionar la dirección que está llevando el progreso, porque yo creo que si vemos la situación actual del estilo de vida escandinavo, podemos echar un vistazo al futuro. Great, fantastic. Vamos a hablar de la planificación. Siempre tomas distancia hacia lo que estás filmando. Después, me gustan mucho los planos aéreos, porque realmente Suecia o Estocolmo o la ciudad que sea, se aparece una maqueta. ¿Qué es una maqueta? It's a small construction that maybe mostly used by architects. A model, like a model. Okay, Yeah. okay. Parece una maqueta en el 3D que, model. Okay, en yeah. el que posiblemente un dios Sí, va colocando las piezas y está organizándolo todo. sí. Como algo que está por encima nuestro, ¿no? Que puede ser el capitalismo, puede ser la economía, ¿no? Todo eso. Parece una película de terror, pero está hablando de la cotidianidad. A mí lo que más miedo me da siempre es la cotidianidad. Lo que podría filmar Jacques Tati en Playtime, no sé, o sea, todos esos mundos que parecen perfectos, pero cuando escarbas hay mucha como shit. Sí, 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 sí. Como Sí. los libros de Elfriede Jelinek. Sí, Que sí, habla sí. de mucha cotidianidad, pero hay un terror hacia alrededor. O sea, tu película da miedo, pero te ríes encima. O sea, juegas mucho con el Yeah, espectador. yeah, it's Es muy irónica. tragicomic. for, Tragicómico. yeah, you know, again, being both a foreigner and a participant, you know, I am both a stranger and a local. I am. Sweden, if you want to talk about modern life, you want to talk about normality, as you say, or everyday life, it's fantastic. It's a fantastic backdrop because everything looks so neat. You don't have huge problems. You don't have huge conflict. Everything is perfectly fine, you know. And that's actually the starting of my film. I say everything was perfectly fine in Sweden. You can say that all the time. At the same time, on a cinematic point of view, that's the best premise for drama, I think. When everything looks normal, the smallest sign of how can I say, unnormality, it can be very strong. I mean, this film is not about huge problems. It's not about war. It's not. Nobody is being tortured. It's not about huge catastrophes. It's really about existential issues, and those are really much present inside people's souls, but they are mostly inside of myself. So I really work with a method, with documentary, that is showing reality not as it is, but as it feels. And I'm sure that's very much more accepted in fiction. In documentary, still there are some problems with this, you know, because it's supposed to be real and realistic. I tell you a version of modern life in Sweden
which many people would say this is not the way I see my own country, for example. But that's really the basic of the artist, you could say, to show emotions and feelings and reflections. And I'm really happy to be able to do it with a documentary, which otherwise traditionally has been sort of a continuation of a journalistic approach. Sí, en ese sentido me ayuda el hecho de que, como he dicho, soy tanto un forastero, un extranjero, como un participante de la cultura local. Hablando de la vida moderna, de la cotidianidad que has mencionado, Suecia es un telón de fondo fantástico porque todo está perfectamente ordenado. No hay grandes problemas, no hay grandes conflictos y de hecho así empieza mi película. Todo iba perfectamente bien y creo que cinematográficamente es la mejor premisa del drama porque cuando todo es normal, el mínimo signo de anormalidad es muy poderoso. Y como digo, no hay grandes problemas, no hay guerra, no hay tortura, no hay ninguna catástrofe, pero en mi película se abordan cuestiones existenciales que están más presentes en el alma de la gente y en este caso en la mía propia, están dentro de mí. Yo utilizo el método documental no exactamente para mostrar la realidad tal como es, sino tal como se siente. Creo que esto es algo que se acepta más en la ficción, en el documental no tanto, porque se supone que el documental tiene que ser realista. Y yo cuando hago documentales hago una versión, en este caso, de el estilo de vida en Suecia, que mucha gente mira, pues así no es como yo lo veo, pero es que esa es la base de lo que significa ser artista, poder mostrar emociones, sentimientos, reflexiones y yo estoy muy satisfecho de poder hacerlo a través del documental, que es un género que normalmente se percibe como una continuación casi del género periodístico. Porque bueno, solo un apunte, a mí me ha recordado el show de Truman, tu película. Sí, sí. Como si todo estuviera colocado, que si la gente solamente es un personaje que tiene que interpretar. Sí. Yo para terminar, me gustaría, ¿qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras niño o adolescente, o una de ellas? Porque siempre tenemos muchas. Bueno, son películas que realmente... films that actually I discovered later how important they were to me. For example, Antonioni was really important to me. Michelangelo Antonioni, because he was the first filmmaker, I think, who could talk about really existential issues of a time in Italy which was the economical boom, a time of great happiness. You know, the war was over. 20 years back, we were enjoying the benefits of consumer society, of the economic boom of the 60s. And he was able to use cinema to capture the state of things, of the soul of the modern men and women. And I think this has been really so profound for me as an experience, that you could use architecture, you could use faces, you could use stories which were very simple somehow. They were not so much happening, to capture such profound things. So, yeah, it's not a documentary, but I would really like documentary to be able to capture the same dimensions with a genre where you don't plan so much. You cannot decide what people are going to say, what your characters are going to do. You work much more with unpredictability. But topic-wise, it's really time for documentary, I think, to conquer these other areas which have been excluded by documentaries because they've been dealing much more with political issues or environment or just true stories. It's a long answer, as I...
Bueno, son películas quizá que descubrí más tarde. Michelangelo Antonioni, por ejemplo, yo creo que es el primer director que realmente abordó cuestiones existencialistas. Él estaba filmando en el boom económico de Italia en los años 60, en una época de felicidad, después de la guerra, cuando se estaba empezando a disfrutar los beneficios económicos de la sociedad de consumo, y Antonioni utilizó el cine para capturar el estado de cosas en aquel momento y capturar el alma del hombre y de la mujer modernos. Yo creo que es realmente una experiencia muy profunda la que consiguió transmitir con el uso de la arquitectura, de las caras, de historias sencillas en las que realmente no pasaban tantas cosas, pero era realmente profundo lo que lograba transmitir. Ojalá el documental pudiera transmitir algo tan profundo, capturar esas dimensiones, y en un género en el que no puede haber tanta planificación, en el que no puedes decidir qué van a decir o qué van a hacer tus personajes. Es un género en el que hay mucha más impredecibilidad, precisamente. Entonces, en el género documental, al menos en cuanto a los temas, creo que debería conquistar esas dimensiones, esos ámbitos que han quedado tradicionalmente excluidos, porque el documental se ha centrado más en política, en medio ambiente, por ejemplo, en historias reales. Thank you very much. Are you fine? Congratulations for the film. Thank you so much. Thank you.